Hay oficios que te alejan del mundo, que te hacen vivir entre la ceniza y el humo, donde el fuego es tu único compañero y el silencio del bosque tu única conversación. Luciano Vargas conocía ese aislamiento mejor que nadie. Carbonero de oficio, hijo y nieto de carboneros, había pasado más de 30 años de su vida convirtiendo madera en carbón vegetal en lo más profundo del bosque de San Gregorio. Su rancho era apenas tablas y un techo de zinc, rodeado de hornos de tierra que humeaban día y noche, llenando el aire de ese olor acre que se te pega en la ropa y en la piel, hasta que ya no sabes si eres hombre o humo. La gente del pueblo lo veía poco, solo cuando bajaba a vender sus costales de carbón o a comprar provisiones, siempre cubierto de hollín, con las manos agrietadas y los ojos enrojecidos por el calor constante. Era un hombre callado, de pocas palabras, pero trabajador como ninguno. El oficio del carbonero es uno de los más antiguos y peligrosos que existen. Se trata de quemar madera de forma controlada, sin oxígeno suficiente para que se convierta en llama viva, solo el calor necesario para transformarla en carbón puro. El proceso tradicional requiere construir un horno de tierra, apilar la leña en forma de cúpula, cubrirla con ramas verdes, tierra húmeda y pasto, y luego encender el fuego en el centro. Durante días, a veces semanas, el carbonero debe vigilar ese horno sin descanso, controlando la temperatura, tapando las grietas por donde entra demasiado aire, asegurándose de que el fuego no se apague ni se descontrole. Es un trabajo solitario, agotador, que te mantiene despierto noches enteras, mientras el humo te envuelve como una mortaja blanca. Luciano había perfeccionado ese arte. Sabía leer el color del humo, entender el crepitar de la madera, sentir cuando el carbón estaba en su punto exacto. Pero ese otoño algo cambió. Don Eliseo, el dueño de la herrería más grande de la región, le hizo un pedido que Luciano nunca había recibido: 50 costales de carbón de la mejor calidad en apenas 2 semanas. Era una cantidad imposible, un trabajo que requeriría más madera de la que tenía almacenada, más horas de las que tiene el día. La paga era generosa, suficiente para arreglar su rancho y comprar provisiones para todo el invierno. Pero la desesperación se instaló en el pecho de Luciano como un puño apretado. Necesitaba madera, mucha madera, y rápido. Recorrió el bosque buscando árboles secos, troncos caídos, cualquier cosa que pudiera servir, pero no era suficiente. Cada día que pasaba era un día menos para cumplir, y el miedo a fallarle a don Eliseo, a perder esa oportunidad, lo carcomía por dentro. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en el árbol del claro prohibido. Todos en San Gregorio conocían ese lugar, un pequeño claro en lo más profundo del bosque, donde crecía un árbol retorcido, negro como el carbón mismo, con ramas que se extendían como garras hacia el cielo. Los ancianos del pueblo siempre advertían a los niños: nunca te acerques al árbol negro, nunca lo toques y mucho menos lo cortes. Decían que ese árbol era viejo, más viejo que el pueblo, que sus raíces bebían de algo oscuro enterrado bajo la tierra. Decían que quien lo tocara traería desgracia, que el árbol guardaba secretos que era mejor dejar dormidos. Luciano había escuchado esas historias desde niño, las había desestimado como supersticiones de viejos, cuentos para asustar a los muchachos. Pero ahora, parado frente a ese árbol inmenso, con el hacha en la mano y el peso de la desesperación en los hombros, las advertencias le parecían distantes, casi ridículas. Antes de continuar,
Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal No Abras la Puerta y activa la campanita para no perderte más leyendas como esta. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encanta saber que estas historias viajan por todo el mundo. La madera de ese árbol sería suficiente, pensó Luciano. Un solo árbol de ese tamaño le daría todo lo que necesitaba y más. Podría cumplir el pedido, cobrar su dinero y seguir con su vida. Las advertencias eran solo eso, advertencias sin fundamento, miedos heredados que no tenían lugar en la realidad de un hombre desesperado. El viento soplaba entre las ramas retorcidas, produciendo un sonido que casi parecía un susurro, una voz que decía «No, no, no». Pero Luciano apretó el mango del hacha, escupió en sus manos para tener mejor agarre y dio el primer golpe. La corteza era dura, más dura que cualquier madera que hubiera cortado antes, y el sonido del hacha al morder el tronco no fue el golpe seco y limpio que esperaba. Fue un sonido húmedo, como si estuviera cortando carne en lugar de madera, y de la herida brotó una savia espesa, oscura, que olía a tierra mojada y algo más, algo podrido que le revolvió el estómago. Pero ya había empezado, y Luciano no era hombre de detenerse a mitad de camino. Siguió cortando, golpe tras golpe, mientras el árbol crujía y gemía como si estuviera vivo, como si sintiera cada mordida del filo. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el bosque de un naranja enfermizo, y las sombras se alargaron a su alrededor como dedos que intentaban detenerlo. Cuando el árbol finalmente cayó con un estruendo que hizo temblar la tierra, Luciano sintió algo extraño en el aire, un cambio que no podía explicar. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera los pájaros cantaban, ni los insectos zumbaban. Era como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración, esperando ver qué pasaría ahora que lo prohibido había sido roto. Luciano arrastró los troncos hasta su rancho, los apiló en el horno más grande que tenía y encendió el fuego. La necesidad había vencido al miedo y ahora solo quedaba esperar a que la madera se convirtiera en carbón. Lo que no sabía, lo que no podía saber todavía, era que ese fuego no se apagaría como los demás, y que el humo que comenzaba a elevarse llevaría consigo algo que llevaba siglos esperando ser liberado. El proceso de carboneo tradicional es un ritual que exige paciencia absoluta, una danza lenta entre el fuego y el tiempo. Luciano había construido el horno con la madera del árbol maldito, apilando los troncos en forma de pirámide, cuidando que el aire circulara lo justo para alimentar las brasas sin crear llamas voraces. Sobre la madera colocó ramas verdes de sauce, luego una capa gruesa de tierra húmeda mezclada con pasto, sellando cada grieta con barro hasta formar una cúpula perfecta. Solo dejó abierta una chimenea en la parte superior y pequeñas aberturas en la base para controlar el oxígeno. Cuando encendió el fuego en el corazón del horno, el humo comenzó a salir en hilos delgados y blancos, señal de que la madera empezaba su transformación. Debería haber sido un proceso familiar, uno que había repetido cientos de veces en su vida, pero desde el primer momento supo que algo andaba mal. El humo no subía recto hacia el cielo como debería hacerlo. Se arrastraba, serpenteaba cerca del suelo como una criatura viva buscando algo, alguien. Tenía un color extraño. No era el gris habitual del humo de madera, sino un tono verdoso, casi amarillento, como la piel de un enfermo antes de morir. El olor tampoco era el correcto. No olía a madera quemada ni a resina, sino a algo dulzón y pútrido al mismo tiempo, como frutas podridas mezcladas con metal oxidado.
Luciano intentó ajustar las aberturas del horno, pensando que era un problema de ventilación. Pero cada vez que tapaba una grieta, el humo encontraba otra forma de salir, como si tuviera voluntad propia. La primera noche la pasó vigilando el horno, como siempre hacía, pero el cansancio que sintió no era normal. Era un agotamiento que le llegaba hasta los huesos, que le pesaba en el alma. Al segundo día, las cosas empeoraron. El humo comenzó a formar figuras. No eran solo formas caprichosas que el viento moldea por casualidad, sino siluetas definidas, reconocibles. Luciano vio rostros en ese humo, caras humanas con los rasgos distorsionados por el dolor, bocas abiertas en gritos silenciosos, ojos que lo miraban con una súplica desesperada. Al principio pensó que era el cansancio, que llevaba demasiadas horas sin dormir, y su mente le jugaba trucos. Pero las figuras se volvían cada vez más nítidas. Eran docenas, tal vez cientos, rostros que aparecían y desaparecían entre las volutas de humo, todos mirándolo, todos acusándolo. Algunos parecían ancianos con barbas largas y ojos hundidos, otros eran mujeres con el cabello enmarañado. Incluso vio niños, pequeños rostros inocentes, que lo observaban con una tristeza infinita. La tercera noche, el humo empezó a susurrar. No era el sonido del viento entre los árboles, ni el crepitar del fuego. Eran voces, muchas voces hablando al mismo tiempo, en un idioma que Luciano no reconocía, pero que de alguna forma comprendía. Hablaban de traición, de pactos rotos, de sangre derramada bajo las raíces del árbol negro. Contaban historias de un pueblo antiguo que había sido masacrado allí, sacrificado en ese mismo lugar donde ahora crecía el árbol, sus cuerpos enterrados para alimentar algo oscuro que dormía bajo la tierra. El árbol había crecido sobre esa fosa común, bebiendo de la muerte, guardando las almas de los condenados en su madera retorcida durante siglos. Y ahora, al quemarlo, Luciano había liberado todo ese sufrimiento acumulado, había abierto la prisión donde esas almas habían estado atrapadas esperando ser vengadas. Luciano intentó apagar el horno, arrojó tierra sobre las aberturas, roció agua en las grietas, pero el fuego no se apagaba. Ardía con una intensidad imposible. Las llamas lamían las paredes de tierra sin consumirse. El calor era cada vez más intenso, pero no reducía la madera como debería. Era como si el árbol se resistiera a morir completamente, como si quisiera permanecer ardiendo para siempre. El carbonero cayó de rodillas frente al horno, las manos temblorosas, la respiración entrecortada. Por primera vez en su vida sintió miedo verdadero. No el miedo al trabajo duro o a la pobreza, sino el terror primario de quien ha despertado algo que no comprende, algo que es mucho más grande y antiguo que él. Las voces en el humo se volvieron más claras, más insistentes. Comenzaron a llamar nombres, nombres que Luciano reconocía. Don Eliseo, el herrero que le había hecho el pedido. Carmela, la dueña de la tienda del pueblo. El padre Julián, el párroco. Incluso su propio nombre resonó en ese coro de muertos. El humo se elevaba ahora más alto, mucho más alto, formando una columna oscura que podía verse desde kilómetros de distancia. Ya no se quedaba en el claro del carbonero. El viento lo arrastraba hacia el pueblo, llevando consigo los rostros agonizantes y los susurros de venganza. Luciano comprendió entonces la magnitud de lo que había hecho. Entendió por qué los ancianos advertían sobre el árbol negro, por qué nadie debía tocarlo jamás. No era superstición ni cuento para asustar niños. Era una verdad terrible que había estado guardada durante generaciones, y él, en su desesperación y su arrogancia,
había roto ese sello. El horno seguía ardiendo cuando Luciano comenzó a correr hacia el pueblo. Tenía que advertirles, tenía que decirles lo que había hecho, aunque eso significara admitir su error, aunque lo condenaran o lo expulsaran. Pero mientras corría por el sendero oscuro del bosque, el humo lo seguía, se enroscaba en sus piernas como cadenas invisibles, le susurraba al oído que ya era demasiado tarde, que el daño estaba hecho. Cuando llegó al límite del bosque y vio las primeras luces del pueblo de San Gregorio, la columna de humo verdoso ya se cernía sobre los techos de las casas, descendiendo lentamente como una mortaja que viene a cubrir a los muertos. El humo llegó a San Gregorio como una plaga silenciosa, arrastrándose por las calles de tierra, colándose por las ventanas, deslizándose bajo las puertas. Al principio nadie entendió lo que estaba pasando. Solo notaron que el aire olía extraño esa noche, dulzón y pesado, como si algo se estuviera pudriendo en algún lugar cercano. La gente cerró las ventanas, pensando que era el olor de algún animal muerto en el bosque, y se fueron a dormir sin saber que ya era demasiado tarde. El humo del árbol maldito se había filtrado en cada casa, en cada rincón del pueblo, y con él venían las almas liberadas, sedientas de cobrar el precio por su largo cautiverio. Luciano llegó corriendo a la plaza central, gritando advertencias que nadie escuchó, porque para cuando quiso explicar lo que había hecho, el daño ya estaba consumado. Los primeros en enfermar fueron los niños, siempre los más vulnerables. Amanecieron con fiebres altísimas que ningún remedio podía bajar, con pesadillas tan terribles que gritaban dormidos, hablando en lenguas que nadie conocía, diciendo nombres de personas que llevaban siglos muertas. Luego fueron los ancianos, que de repente olvidaban quiénes eran. Miraban a sus propios hijos sin reconocerlos. Vagaban por las calles en plena noche, buscando algo que no podían nombrar. Don Eliseo, el herrero que había encargado el carbón, despertó cubierto de llagas negras que le quemaban la piel, como si tuviera brasas bajo la carne. Y por más que gritaba de dolor, los doctores no encontraban explicación ni cura. Carmela, la dueña de la tienda, perdió la vista en una sola noche. Sus ojos se volvieron blancos como leche, pero seguía viendo cosas, sombras que se movían, rostros que la miraban desde el otro lado. Pero la enfermedad no fue lo único que llegó con el humo. Las cosechas, que estaban a punto de ser recolectadas, se pudrieron en una sola noche, como si hubieran sido tocadas por la muerte misma. El trigo se volvió negro y quebradizo. Las mazorcas de maíz se llenaron de gusanos que no eran de este mundo. Los tomates explotaban en las plantas liberando un líquido espeso y maloliente. Los animales sintieron el peligro antes que nadie. Las vacas dejaron de dar leche y mugían con un terror que helaba la sangre. Los caballos rompieron sus cercas y huyeron hacia las montañas. Las gallinas picoteaban sus propios huevos hasta destruirlos. Hasta los perros, fieles compañeros del hombre, aullaban toda la noche, mirando hacia el bosque, hacia el lugar donde el horno de Luciano seguía ardiendo sin control. El carbonero intentó apagar ese fuego maldito con todas sus fuerzas. Cavó zanjas alrededor del horno para cortar el oxígeno, arrojó toneladas de tierra sobre la cúpula, incluso trajo agua del río en cubetas hasta que le sangraron las manos. Pero el fuego no se apagaba. Las llamas seguían vivas dentro de la tierra, alimentándose de algo que no era madera, algo que venía de mucho más profundo. El horno se había convertido en una puerta abierta entre mundos,
un portal por donde las almas atrapadas salían y entraban a voluntad, usando el humo como vehículo para su venganza. Luciano pasaba los días y las noches allí, vigilando esa hoguera eterna, llorando de impotencia, pidiendo perdón a voces que nadie escuchaba, mientras el pueblo entero sufría las consecuencias de su error. El padre Julián intentó hacer un exorcismo, roció agua bendita sobre el horno, rezó todas las oraciones que conocía, pero el fuego solo se intensificó. Las llamas surgieron más altas y el humo formó figuras que se burlaban de él, rostros que le mostraban su propio miedo reflejado. Los ancianos del pueblo, los pocos que aún conservaban la lucidez, se reunieron en la iglesia y contaron la historia completa del árbol negro. Hablaron de la masacre que había ocurrido siglos atrás, cuando los conquistadores habían sacrificado a toda una tribu en ese lugar por negarse a revelar dónde estaba su oro. Esas almas nunca habían descansado, habían quedado atrapadas en la madera del árbol que creció sobre su sangre, esperando el día en que alguien fuera lo suficientemente tonto o desesperado como para liberarlas. Luciano había sido ese alguien, y ahora todos pagarían el precio de su transgresión. El pueblo de San Gregorio nunca volvió a ser el mismo. Los que pudieron escapar se fueron, abandonaron sus casas, sus tierras, todo lo que habían construido durante generaciones. Los que se quedaron aprendieron a vivir con la maldición, con las enfermedades extrañas que nunca sanaban del todo, con las pesadillas que visitaban cada noche, con las sombras que se movían en los rincones. El horno de Luciano siguió ardiendo durante meses, tal vez años. Nadie se acercaba lo suficiente para saberlo con certeza. Algunos dicen que el carbonero se quedó allí hasta el final, sentado frente a su error, consumido por la culpa y el humo hasta que ya no quedó nada de él más que cenizas. Otros juran haberlo visto vagando por el bosque, convertido en algo que ya no es del todo humano, condenado a vigilar eternamente el fuego que nunca pudo apagar. Hoy en día, si visitas la región donde alguna vez estuvo San Gregorio, encontrarás un pueblo fantasma, casas abandonadas con las puertas abiertas, meciéndose en el viento, calles donde ya no crece nada. Los lugareños de los pueblos cercanos evitan ese lugar. Dicen que todavía se puede ver el humo verdoso saliendo del bosque en ciertas noches, que todavía se escuchan los susurros de los muertos pidiendo venganza. La leyenda del carbonero que quemó el árbol maldito se cuenta en toda la comarca como advertencia, para recordar que hay cosas en este mundo que deben permanecer intactas, secretos que es mejor no despertar, y que la desesperación, por más comprensible que sea, nunca justifica romper las advertencias que los antiguos dejaron por una razón. Si esta historia te ha erizado la piel, suscríbete al canal No Abras la Puerta para más leyendas que te mantendrán despierto por las noches. Y recuerda, la próxima vez que escuches una advertencia, por más absurda que parezca, tal vez deberías hacerle caso. Las leyendas existen porque alguien, en algún momento, no lo hizo.